Cada domingo el Señor, por medio de su iglesia, nos ofrece su palabra, una palabra que nos ilumina, que nos fortalece, que nos guía. Escuchemos con atención. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado fue Jesús a comer en casa de un jefe de los fariseos y ellos se pusieron a observarlo. Jesús, al ver que los invitados escogían los mejores puestos, les hizo esta sugerencia: cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el puesto de honor, porque puede haber otro invitado de más categoría que tú, y al llegar el que los invitó a los dos, puede pedirte que le cedas el puesto al otro. Entonces tendrías que pasar por la vergüenza de ir a ocupar el último puesto. Cuando te inviten, siéntate más bien en el último puesto, y así, cuando llegue el que te invitó, te dirá: amigo, ven a sentarte más cerca. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y al que lo había invitado le dijo: cuando des un banquete o una comida, no invites a tus amigos, a tus hermanos, a tus parientes o a tus vecinos ricos, porque luego ellos también te van a invitar a ti, y eso será toda tu recompensa. Cuando des un banquete, invita a los pobres, los lisiados, los cojos, los ciegos, y serás de veras feliz, porque como ellos no tienen con qué pagarte, te lo pagará Dios en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. En este domingo el Señor quiere darnos una lección acerca de lo que significa amar al prójimo. ¿Por qué? Porque indudablemente en la parábola que el Señor nos ofrece, nosotros podemos ver las actitudes comunes y corrientes que manejamos permanentemente. Queremos ponernos siempre nosotros en el primer lugar. Y el Señor nos dice que por el contrario tenemos que poner a los demás en primer lugar. Y no solamente a los demás, sino que hay un primer lugar entre los demás que son los más pobres, los más necesitados, los que humanamente no valen, aquellos que podríamos decir nosotros son humanamente despreciables. ¿Por qué? Porque indudablemente amar significa salir de sí mismo. Amar significa ser capaz de no pensar en sí mismo en primer lugar, sino estar siempre atento a las necesidades de los demás. Vivimos en un mundo súper egoísta. Todos los días a nosotros se nos invita simplemente a pensar en mí, en mí, en mí. El yo es el centro absolutamente de la vida. Y esto indudablemente hace que, precisamente porque cada uno piensa solamente en sí mismo, la inmensa mayoría de la gente, especialmente los más pobres, los más necesitados, son tratados como gente que no importa. Manejamos una terrible indiferencia frente a los demás. Pero es una indiferencia que empieza, por ejemplo, en las relaciones en la familia. Con cuánta frecuencia entre el esposo y la esposa no se establece una verdadera comunicación, un verdadero diálogo. Están los dos juntos, pero distantes el uno del otro. Cada uno ensimismado en su mundo, en sus intereses, en sus preocupaciones. No hay comunicación, no hay diálogo, no hay verdaderamente amor. Lo mismo pasa entre los padres y los hijos. Cada uno va por su lado, cada uno intenta hacer las cosas a su manera. No hay preocupación de los padres por los hijos y menos de los hijos por los padres. Y entre hermanos, ni hablar. ¿Qué pasa entonces? Que vivimos en un mundo lleno de injusticias, de violencias, pero sobre todo en un mundo terriblemente indiferente frente al sufrimiento de los demás. No nos interesa. Y esto indudablemente que no es propio de los discípulos del Señor Jesucristo. El que es discípulo del Señor es solidario con los demás. Fíjense ustedes que Él, como nos dice San Pablo, siendo rico se hizo pobre por nosotros para enriquecernos. Entonces esa es la actitud del cristiano. Nosotros tenemos que estar permanentemente saliendo de nosotros mismos para acoger a los demás, para ayudar a los demás, para pensar en los demás, para entrar en comunicación con los demás. Es decir, ser verdaderamente testigos del amor misericordioso de Dios.
En Colombia tenemos tantos pobres, tantas situaciones de sufrimiento. Y no solamente por la pobreza material, por la falta de dinero, por la falta de condiciones mínimas de vida digna, sino también porque hay violencia, terrible violencia, desplazados, víctimas de la injusticia de todo tipo. Hay unas zonas del país, en Colombia, en donde se viven situaciones verdaderamente trágicas, espantosas, en donde la gente sufre enormemente. ¿Qué podemos hacer por ellos? Indudablemente que no nos podemos ir allá al sitio a acudirlos, a ayudarlos, pero sí podemos orar por ellos, sí podemos seguir la situación de ellos, sí podemos sentirnos solidarios con ellos y por lo tanto crecer todos en fraternidad en nuestra patria. Pidamos al Señor que Él ensanche nuestro corazón para que quepan todos, especialmente los más pobres, los más necesitados. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.